Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, a lo que vinimos. Le damos la alabanza al Señor por este tiempo. Y definitivamente no podemos más que decir, Dios interviene a tiempo. Dios interviene a tiempo. Ese es el título del mensaje para esta noche. Y todos nosotros, de una u otra manera, por referencia personal, indiscutiblemente lo debemos tener claro, porque conocemos de hechos en personas cercanas o que de alguna manera interactúan con nosotros, o bien sea en la congregación donde estamos plantados, o sencillamente porque en alguna oportunidad escuchamos un testimonio. Esto lo cito porque de una u otra manera, reitero, entendemos que Dios interviene, y cuando Dios interviene es el tiempo justo, es la forma apropiada, son las condiciones que Dios había planeado, porque Dios interviene a tiempo de acuerdo a los tiempos de Él, al plan de Él, a lo que Él ha definido. No olvidemos, amada familia, no olvidemos que Dios no ha dejado de ser soberano. Y Él sigue siendo soberano como Señor, como Dios, como Rey, como Salvador, como Creador. Él sigue siendo el Dios soberano en cada una de nuestras vidas. Y sigue siendo el Dios soberano en la iglesia. Y sigue siendo el Dios soberano para el mundo. Y sigue siendo el Dios soberano para toda la creación, lo conocido y no conocido. En la enseñanza anterior hablábamos del remanente y enseñábamos del remanente tomando como referencia Israel, que para los tiempos finales será salvo, pero con un remanente. Y veíamos que Dios justo interviene a tiempo con esos remanentes y citábamos varios ejemplos. Recuerdo, por ejemplo, el arca de Noé, o el asunto de Elías cuando Dios le habló, le dijo que habían 7,000 más, o la misma palabra de Isaías que refiere Pablo allí en Romanos, donde cita que había un remanente del Señor y que el Señor se guardó un remanente de Israel. Y terminábamos aquella enseñanza citando que cada uno de nosotros somos un remanente de Dios en el lugar donde estemos ubicados, sin olvidar que remanente habla de una menor cantidad, sustancialmente menor contra el entorno, con relación al entorno. La proporción es absolutamente abismal en contra del remanente, es mucho más los otros que el remanente. Pero Dios glorifica su nombre, Dios honra su nombre en el remanente. Recuerdo bien cuando dice Romanos 9:27, lo voy a recordar, lo leo acá directamente en mi Biblia, Reina Valera del 60. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y esto es una palabra que direcciona perfectamente al final de los tiempos, al final de la gran tribulación e inicio del reino milenial. Allá se verá ese remanente plenamente salvo y totalmente beneficiados de las promesas, pero ante todo de los pactos de Dios con Israel, ese remanente. Ahora bien, y dice el verso 28: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Hay un plan de Dios.
Y Dios tiene establecidos los tiempos para ejecutar su plan. Y estamos a las puertas que suene la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos llevados, levantados, a encontrarnos con el Señor en las nubes. El arrebatamiento. Todo lo que está sucediendo en el mundo no nos debe sorprender, porque la Escritura lo señala, la Escritura lo cita, lo profetiza, y se está viendo, se está dando, se está cumpliendo. Y sobre el remanente Dios se glorifica, porque Dios a través de ese remanente le sigue dando oportunidad a la gente, al mundo, para que conozcan de Él, para que conozcan su gracia, para que conozcan la salvación, para que vean que el hombre necesita de Dios para ser salvo. No para tener casa, carro y beca, no para prosperar económicamente, no para ser un profesional destacado, no para ser un importante empresario, no para ser un político que hace historia, no para ser un brillante deportista que cautiva multitudes, no para ser un representante de la cultura de una nación, no para ser una gran expresión del arte, de la belleza, del canto, de la danza, del baile, etcétera. No. Eso es lo secundario. Y eso lo vemos en el mundo sin necesidad de estar Dios presente en ese mundo como tal, como Señor y Salvador. Es la salvación. Es la salvación que marca diferencia como vida eterna con relación a la muerte eterna. Por eso el remanente será salvo, porque son los pocos los que serán salvos, no los muchos. No los muchos. Por eso dice la misma palabra que el camino, ese camino que conduce a la salvación, es estrecho y pocos van por ahí. Pero lo que conduce a la perdición es una gran autopista que cautiva los sentidos del hombre sin Cristo. Entonces, recordemos, Dios interviene a tiempo. Dice la palabra, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como fundamento bíblico para hoy lo siguiente. Estamos parados en capítulo 9 de Romanos, verso 30. Romanos capítulo 9, verso 30. Dice así la Escritura. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. De pronto más de un hermanito o hermanita puede decir, por fin terminamos el capítulo 9 de Romanos. Yo también me adhiero a esa expresión, por fin terminamos el capítulo 9 de Romanos. Pero es que es cautivante estudiar Romanos, estudiar a Pablo. Es cautivante introducirse en la Escritura. Es cautivante escuchar a Dios. Dios nos cautiva con su palabra y nos abraza con el rema de la revelación que trae el Espíritu Santo.
Que esto sea un amén para esta noche, para quienes escuchamos esta enseñanza, porque yo mismo me incluyo allí. Dios interviene a tiempo. Los gentiles desde la perspectiva de Israel no estaban en el plan de Dios. Atención lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que los gentiles no estaban en el plan de Dios. Repito, para evitar malos entendidos. Los gentiles, desde la perspectiva de la óptica, desde el contexto, el concepto y la enseñanza que Israel ejercía, Israel no estaban en el plan de Dios. Eso decían los israelitas. Ellos se sentían exclusivos de Dios y por tanto los únicos con derecho a ser salvos. Los únicos con pasaporte directo al cielo. Los únicos dignos de tener un espacio con Dios por la eternidad. Se sentían privilegiados por contar con la circuncisión, y esto, según su criterio, les daba paso directo a salvación. Pero me excusan lo que voy a decir, es un adagio popular, solamente como una expresión de la palabra común en nuestro término. Una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea. Pero si vamos a la palabra, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Dios está en lo alto y nosotros seguimos con los pies en la tierra. Los hombres somos hombres imperfectos y contamos con un Dios absolutamente perfecto. Y Dios había planeado que los gentiles también tuviesen acceso a la salvación. Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo que de los dos pueblos iba a ser uno solo, eliminando todo aquello que lo dividía. Y cuando hablamos de dos pueblos hablamos de los judíos y los gentiles, entendiendo como gentiles todo aquel que no fuese judío. Así es sencillo. Para los judíos existían dos mundos claros, ellos y los demás. Los judíos y los perros, así es sencillo, porque para los judíos, los que no eran judíos eran perros, indignos. Pero para Dios existía un hombre perdido, una humanidad muerta en delitos y pecados, una condición de naturaleza pecaminosa como herencia de Adán en los hombres, que se transmite de generación en generación y ante lo cual Dios debía intervenir a tiempo para otorgar salvación. ¿Por qué? Porque en esa condición la humanidad, el hombre, va directo al lago de fuego. Israel fue privilegiado, sí. Se le otorgó unos parámetros distintos, sí, por la voluntad soberana de Dios. Pero en el plan de Dios, en la sapiencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, en la presciencia de Dios, en el conocimiento previo de Dios de todo, Él sabía que necesitaba la obra de la cruz con su Hijo para que el hombre, la humanidad entera en Jesucristo fuese salvo, realmente salvo. E intervino a tiempo. Y acá dice Isaías, dice Pablo en Romanos 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles no alcanzamos nada. Nada. Hay que hacer la aclaración. Nosotros no alcanzamos nada. Lo que recibimos, y escúchese bien, lo que recibimos en el tiempo que Dios determinó fue por gracia, la salvación en Jesucristo. Dios quiso extender su brazo de gracia
sobre ti, sobre mí, y sobre cada uno de aquellos que se encontraban muertos en delitos y pecados, y en consecuencia alejados de Él, de la eternidad y de la vida eterna como tal. Y entonces Pablo dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles no iban tras la justicia, no íbamos tras la justicia. Ninguno de nosotros puede decir que buscábamos a Dios. No. Dios nos buscó a nosotros y obró en gracia, en ejercicio de su amor perfecto, como expresión de bondad y misericordia, revelándonos por obra del Espíritu Santo nuestra condición de pecado, la necesidad de la justicia y la proyección en el plan de Dios de un juicio justo. Nos convenció el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y nacimos de nuevo. Y obró la fe que es de Dios para recibir el don de la salvación. El don de la salvación. Y nosotros debemos hoy entender en una mayor dimensión que si no hubiese sido por esa misericordia de Dios, no estaríamos aquí reunidos. En contraste con nosotros, los gentiles, Israel pensaba que por la ley, las obras de la ley, iba a ser salvo, y no lo fue. Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos sí pretendían alcanzarlo, consideraban que lo merecían, se sentían ya favorecidos por el hecho de ser hijos de Abraham, de la circuncisión, de ser judíos, de hablar hebreo y de ser la tierra escogida por Dios, de haber conocido la palabra, recibido la palabra, etc. Pero no la alcanzaron, porque no es por obras, es por fe. Y Pablo se pregunta: ¿por qué unos gentiles que no iban tras Dios y que no estaban buscando salvación, reciben salvación? En contraste con unos judíos que iban por salvación, hacían obras para salvación y no alcanzaron salvación. ¿Por qué? Porque los judíos iban por obras, no por fe. Dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es un elemento que nos permite entender absolutamente claro que la salvación es por fe. Y no la fe corrupta, contaminada e imperfecta de los hombres. No la fe de la carne, de la naturaleza de la carne. Es la fe que viene del cielo, la fe perfecta del Hijo de Dios, que fue puesta en nosotros por gracia, para que por medio de esa fe alcanzáramos y lográramos justamente la salvación que es en Jesucristo Señor nuestro. Y ese Mesías, ese Cristo, ese unigénito del Padre, ese Hijo de Dios, el Dios encarnado, vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron, como dice Juan 1:12. Vino a lo que le pertenecía, dice la traducción lenguaje actual, pero los suyos lo rechazaron. Y en virtud de ese rechazo que Dios conocía que iba a darse, se abrió la puerta para nosotros en el plan perfecto de Dios. Y aquí estamos. Ellos tropezaron en la piedra angular que es el Cristo de la gloria. Jesucristo es una roca perfecta en la cual se fundamenta el creyente, el Hijo de Dios, y se levanta para sobreedificar
con oro, con piedras preciosas y joyas. Oro, plata y piedras preciosas, dice la Escritura. En desarrollo de su ministerio, en su vida práctica, lo que Dios le dio a hacer lo hace con el gozo de la presencia del Espíritu Santo. Y no tropieza. Al contrario, está firme sobre el fundamento, sobre la roca. En contraste, y vuelvo a usar la expresión, los judíos chocaron contra esa piedra. No lo vieron. No lo aceptaron. Algunos lo llegaron a reconocer y entendieron que este hombre hacía milagros como Dios, que solamente Dios podía perdonar pecados, que solamente Dios podía hacer las señales que él hacía, pero por cuidar sus intereses personales lo rechazaron y terminaron llevándolo a la cruz, cumpliendo el perfecto plan de Dios, como relata Hechos. Como Dios interviene a tiempo, como Dios interviene a tiempo, hermano, hermana. Dice el verso 32, y pongamos atención a esto. ¿Por qué?, pregunta Pablo. Porque iban tras ella no por fe. ¿Qué es ella? La salvación. Sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Cuando la Escritura dice como está escrito, o dice escrito está, quiere decir como Dios dijo, como ha dicho Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, según el plan de Dios, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios puso su roca de tropiezo, piedra de tropiezo y roca de caída. Su nombre es Jesucristo. Nosotros que no sabíamos que estábamos perdidos, nosotros que no entendíamos que estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros que estábamos lejos completamente de tener la más mínima revelación de que necesitábamos ser salvos, por misericordia somos salvos. Por física misericordia de Dios. Pero Israel, en su soberbia, en su rebeldía, en su vanagloria, en su orgullo, en sus pretensiones de poder, en su voracidad económica, en el deseo de mantenerse como élite, algunos de ellos manejando la palabra a su acomodo, terminaron tropezando contra la verdad que es la roca, Jesucristo. Por eso dice la parte final de este capítulo 9 de Romanos: y el que creyere en él no será avergonzado. Es que Isaías lo había profetizado. Vamos un momentico a Isaías, estoy mirando el reloj. Vamos un momentico a Isaías 28, 16. 28, 16. Isaías 28, 16. Dice la palabra allí en Isaías 28, 16 lo siguiente. 28, 16 dice el profeta Isaías. Voy a leer desde el 15 para entender mejor el contexto de lo que pensaba Israel y de la de la, digamos, falsa expectativa de salvación que conservaban ellos por falta de escuchar a Dios,
por no querer escuchar a Dios, por no dejarse guiar de Dios. Habían caído en su propia mentira. Dice desde el verso 15 del capítulo 28 de Isaías: por cuanto habéis dicho, atención, está hablando el Señor de Israel, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Ojo, se sentían privilegiados y protegidos por sus costumbres, tradiciones y religiosidad, por su automanera de creer en la palabra y aplicar la palabra. No llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Totalmente distanciados de la verdad divina y del propósito divino. Por tanto, como estaban desviados, se sentían privilegiados de acuerdo a sus capacidades, a su manera de ser, a su forma de ver las cosas, alejados de Dios. Y hablaban de Dios, iban al templo, practicaban todos los llamemos así, sacramentos o ritos, actividades religiosas, tenían sacerdotes, etcétera. La inmensa mayoría del pueblo practicaba religiosidad como un estado de vida, como un estilo de vida, como una forma de vivir, pero no tenían comunión con el Dios vivo. Entonces, por tanto, Jehová del Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Y dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. A su tiempo Dios interviene para pedir cuentas. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Esto qué quiere decir? Fijémonos en Romanos otra vez. Romanos 9. Ya voy terminando, porque el tiempo se va acabando. Miremos Romanos 9, la parte final, el último versículo de Romanos 9. Amén. Allá, se me perdió aquí Romanos. Lo estoy encontrando. Romanos 9. La parte final de Romanos dice así. Romanos 9. Ya estoy allí. Dice ahí, el último versículo: como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. La puso el Señor. Y el que creyere en él, en Jesucristo, no será avergonzado. Vergüenza para el que no crea en él, porque está condenado. Pero gozo y felicidad para el que cree en él, porque ha sido salvo de condenación. Dios interviene a tiempo. Lo hizo en nuestra vida revelando a Cristo como Salvador. Lo sigue haciendo revelando su palabra y llevando rema a cada corazón. Lo seguirá haciendo hasta tanto llegue el momento de que todos estemos en el tribunal de Cristo. Y a los que se queden les seguirá dando oportunidad. Dios seguirá interviniendo hasta que se llegue el juicio del gran trono blanco. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y Él interviene en nuestras vidas porque es soberano. ¿Lo dejaremos intervenir o levantaremos barrera para impedirlo? Que tu conciencia te hable y te direccione
de acuerdo a la gracia del cielo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.